Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar ya por fin de en qué consiste la regla de Ruffini. La regla de Ruffini es un procedimiento que es muy eficiente a la hora de resolver la división de dos polinomios cuando uno de los dos polinomios, el que vamos a utilizar como divisor, es de la forma x más algo, un número natural, o x menos algo, otro número natural, ¿vale? Es decir, bueno, si es menos algo ya no sería natural, ¿no? Sería entero. Bueno, en cualquier caso, en este caso imaginemos que tenemos el polinomio p de x, este que tenemos aquí, y que hemos estado utilizando en los vídeos anteriores, y el q de x fuera x menos 3. Entonces, nosotros si queremos hacer la división normal, lo que haríamos sería el procedimiento habitual, que sería poner la p aquí, dejando un hueco para la x al cubo, porque nos falta en este caso menos 9x al cuadrado más 4x más 12 entre x menos 3. De tal forma que este procedimiento vamos a ver que, bueno, está bien, es más o menos sencillo, pero es un poquito largo. ¿Por cuánto tendríamos que multiplicar x para llegar a x a la cuarta? Pues por x al cubo, ¿verdad? Porque x por x al cubo es x a la cuarta. Nosotros le cambiamos el signo deliberadamente para luego, en vez de restar, sumar. Después, x elevado a 3 por menos 3 son menos 3x al cubo. Entonces nosotros le cambiamos el signo y lo ponemos en positivo para después poder sumar y no restar. Lo ponemos entonces en el hueco para las x al cubo y ahora realizamos la suma. X a la cuarta menos x a la cuarta se cancelan. 0 más 3x al cubo es 3x al cubo. Menos 9x cuadrado más 0 es menos 9x cuadrado. 4x más 0 es 4x y 12 más 0, 12. Bueno, ya hemos reducido en 1 el orden del polinomio resultante, tenemos que seguir dividiendo. ¿Por cuánto tenemos que multiplicar x para que nos dé 3x al cubo? Pues en este caso por 3x al cuadrado, ¿verdad? Porque 3x cuadrado por x es 3x al cubo, que es lo que tenemos aquí. Le cambiamos el signo deliberadamente para después sumar en vez de restar. Y 3x cuadrado por menos 3 sería menos 9x al cuadrado, pero luego lo vamos a sumar, entonces, perdón, luego vamos a restar, entonces le cambiamos el signo y en vez de poner menos 9x cuadrado ponemos más 9x cuadrado. Entonces ahora realizamos la suma y en este caso nos da 3x al cubo con menos 3x al cubo y curiosamente también se nos ha ido las x al cuadrado. Por lo tanto, hemos tenido suerte y en vez de reducir el polinomio de grado 3 a grado 2 lo vamos a reducir directamente a grado 1 y nos queda 4x más 12, que lo podemos seguir dividiendo, ¿verdad? En este caso, si multiplicamos x por 4, tenemos 4 por x, 4x, le cambiamos el signo, y 4 por menos 3 sería menos 12, le cambiamos el signo a más 12. Entonces, ahora se nos va 4x con menos 4x y nos queda 12 más 12, que son 24. Este de aquí sería el resto. En este caso, el resto no es un polinomio, sino un coeficiente libre. Y eso ocurre porque, porque lo que tenemos aquí en el divisor es un polinomio de grado 1. Y para poder terminar el proceso de división, el resultado tiene que ser un polinomio de grado inferior, en este caso, a 1. Es de grado 0, por tanto, un coeficiente independiente. En este caso, por tanto, esto sería el resto y esto de aquí sería el cociente, ¿verdad? Bueno, pues existe una regla que se llama regla de Ruffini que nos permite hacer exactamente la misma división, pero de una manera muy sencilla. El único inconveniente es que esta regla solamente se puede utilizar cuando se divide un polinomio entre otro que es de la forma x menos algo, en este caso x menos 3, o x más algo. Es decir, cuando queramos dividir, pues, por ejemplo, por x más 1, por x menos 1, por x más 2, por x menos 2, por x más 3, por x menos 3, por x más 4, por x menos 4 y así sucesivamente, ¿vale? Polinomios de esa forma. Entonces, ¿cómo se aplica la regla de Ruffini? Pues muy sencillo, mirad, lo que hay que hacer es, partiendo del polinomio p, ese polinomio lo vamos a poner otra vez, pero con mucho más cuidado que el que poníamos cuando lo hacíamos aquí. En este caso nos vamos a fijar no en la variable x, sino solamente en los coeficientes que lleva delante. Daos cuenta de que el polinomio p de x es de grado 4. Por tanto, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿quién es el coeficiente de x elevado a 4? Pues en este caso el coeficiente de x elevado a 4
Es el numerito que tiene delante de x elevado a 4 multiplicándole. Como no hay nadie, debe ser un 1. Y ponemos el 1 aquí. Después, con grado 3, ¿quién es el coeficiente que aparece con grado 3? Pues en este caso, como ni siquiera hay grado 3, eso quiere decir que su coeficiente es 0. Y hay que ponerlo. Y explico por qué es 0. Daos cuenta de que si tuviéramos, por ejemplo, 1 por x al cubo, el resultado sería x al cubo. Por eso, cuando tenemos una x elevado a lo que sea sin ningún número delante, sabemos que su coeficiente es 1. Pero si es 0, como es nuestro caso, 0 por x al cubo sería 0. Y por tanto ni siquiera aparece. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Como ni siquiera aparece, entonces el coeficiente de la x al cubo tiene que ser necesariamente 0. Y como es 0, en este caso, en la regla de Ruffini, es obligatorio poner el 0 a su lado, al lado del coeficiente de las x a la cuarta, en el sitio en el que vamos a poner las x al cubo. Después de x al cubo vendría x al cuadrado. Y el coeficiente de x al cuadrado en este caso es menos 9. Así que se lo ponemos a su lado. Después de x al cuadrado vendría x y su coeficiente en este caso es 4. Y por último, el término independiente, en este caso el que no lleva x, o x elevado a 0, que sería 1, en este caso sería 12. Y lo ponemos aquí al final. Entonces, cuando ya tengamos estos coeficientes, que os damos cuenta de que son los coeficientes de la p de x, ahora lo que vamos a hacer es elaborar una especie de tabla tal que así. Y en esta tabla, muy importante, lo que vamos a hacer es que si nosotros lo que queremos es dividir entre x menos 3, lo que nosotros vamos a poner aquí en este hueco va a ser la raíz de este polinomio q de x. Es decir, en este caso nosotros queremos hallar la división de p de x entre q de x. Por tanto, ¿qué hacemos? Pues como x menos 3, la q de x menos 3, es un polinomio de la forma aceptada para aplicar la regla de Ruffini, x más algo o x menos algo, lo que nosotros vamos a hacer es hallar primero la raíz de ese polinomio. La raíz se halla igualando el polinomio a 0 y despejando. Si x menos 3 es igual a 0, entonces significa que x es igual a 3. Es decir, que si x es igual a 3 en este polinomio, el polinomio se anula. Q de 3 es igual a 0 en este caso. Y lo podéis comprobar. 3 menos 3 sería 0. Daos cuenta de que si aquí aparece x menos 3, el resultado de la raíz va a ser con el signo cambiado. Si era menos 3, pues el resultado será más 3. Si, por ejemplo, tuviéramos que dividir por el polinomio x más 7, la raíz nos saldrá menos 7. Y eso se obtiene haciendo sencillamente x más 7 igual a 0 y despejando la x. Comprobadlo vosotros mismos si tenéis cualquier duda, ¿vale? Entonces, en este caso, como queremos dividir por x menos 3, que es un polinomio al que se puede aplicar la regla de Ruffini, entonces lo igualamos a 0 para hallar su raíz, en este caso x igual a 3, y esa raíz es la que ponemos aquí, en ese hueco. Muy importante, el valor de la raíz es el que nos llevamos al hueco de la caja de Ruffini, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya tenemos aquí la raíz del polinomio asociado por el cual queremos dividir, el procedimiento que vamos a seguir es el siguiente. Y muy atentos en esto porque es un poquito difícil. Bueno, es un poquito difícil la primera vez. Cuando ya se entiende, este procedimiento es muchísimo más rápido, muchísimo más fácil, muchísimo más difícil equivocarse, por tanto muchísimo más eficiente que este de aquí, como vamos a ver. Mirad, lo que hacemos es que cuando estamos hablando de columnas en vertical, los números que nos encontremos en vertical los sumamos. Y cuando obtengamos un resultado, que lo pondremos debajo, esos resultados los vamos a ir multiplicando sucesivamente por el numerito de la raíz que tenemos aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace esto? Pues mirad, primero 1 más, aquí no hay nadie, es un 0, pues 1 más 0, 1. Esto va a pasar siempre, ¿de acuerdo? 1 más 0, 1. Y ahora, como tenemos como resultado aquí debajo un 1, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por la raíz. 3 por 1, 3. Y lo ponemos en la columna siguiente. El resultado de la multiplicación lo ponemos en la columna siguiente. Repito, en vertical sumamos 1 más, si no hay nada es 0, 1 más 0, 1.
Y en diagonal lo que hacemos es multiplicar. 3 por 1, 3. Y ese 3 lo ponemos debajo de la columna siguiente, aquí. Y ahora, como está la columna completa, sumamos. 0 más 3 sería 3. Y ahora, como este resultado está en diagonal con el 3 de la raíz, 3 por 3 son 9. Y lo ponemos aquí. El resultado lo ponemos en la siguiente columna. En la siguiente columna, como ya la tenemos rellena, pues sumamos. Menos 9 por 9, perdón, menos 9 más 9, 0. En diagonal multiplicamos. 3 por 0, 0. 4 más 0 en vertical sumamos 4. En diagonal multiplicamos. 3 por 4, 12. Y en vertical sumamos 12 más 12, 24. Al resultado que nos quede al final del todo siempre le ponemos una especie de recuadro de esta forma, como una especie de L, o un cuadro que no está completo por arriba ni por la derecha. ¿Y qué conclusión sacamos de aquí? Bueno, en primer lugar, fijaos en que este resultado que nos queda al final del todo es la raíz de la división que hicimos antes por el procedimiento largo. Y estos coeficientes que tenemos aquí, daos cuenta de que son muy parecidos a los coeficientes que tenemos en este caso. ¿Os dais cuenta? Ahora vamos a hablar en concreto sobre ese tema. Pero primero, vamos a repetir otra vez el proceso por si acaso no os ha quedado claro, ¿de acuerdo? Y luego hablaremos sobre los coeficientes, porque no quiero que nadie se pierda. Vamos a repetir otra vez el proceso, vamos a hacer como que no sabemos nada de todo esto. Y vamos a repetir otra vez el proceso de Ruffini para que nos quede bien fijado. Decíamos que como queríamos dividir por q de x, que es x menos 3, lo primero que tenemos que hacer a q de x, ya que cumple la condición para ser utilizada en la regla de Ruffini, es sacarle la raíz. Se saca igualando a 0 y despejando x. Como x es igual a 3 en este caso, esa es la raíz, no la llevamos a este hueco. Y entonces, ahora aquí arriba tenemos los coeficientes de p de x, mucho cuidado, si no aparece un coeficiente es un 0 y hay que ponerlo. Y en vertical sumamos, en diagonal multiplicamos. Y hacemos 1 más 0, 1, 3 por 1, 3, 0 más 3, 3, 3 por 3, 9, menos 9 más 9, 0, 3 por 0, 0, 4 por 0, perdón, 4 más 0, 4, y 3 por 4, 12. 12 más 12 son 24, y este último resultado es el resto de la división que obteníamos antes. Esto no es casual, esto es una ventaja que tiene la regla de Ruffini. El último resultado que nos da es precisamente la división mediante el procedimiento habitual. Entonces, claro, evidentemente aquí siempre nos va a quedar un coeficiente, un número y no un polinomio. Daos cuenta de que cuando estamos dividiendo por un polinomio de grado 1, el resto siempre es de grado 0, es decir, un número entero. Entonces podemos decir que esto claramente es el resto de la división siempre que se esté haciendo una división por un polinomio de grado 1 de la forma x más algo o x menos algo. Además, si os fijáis, estos coeficientes de aquí tampoco son para nada casuales y esos coeficientes coinciden con los coeficientes del cociente de la división. Vamos a ver. Esto tenemos que entenderlo bien, así que prestamos mucha atención de nuevo. Esto de aquí dijimos que era el cociente. C de x, que es el polinomio cociente, es x al cubo más 3x cuadrado más 4. Daos cuenta de que el coeficiente del monomio de grado 3 es 1, que es el primer coeficiente que tenemos aquí. En grado 2 el coeficiente es 3, que es el siguiente coeficiente que tenemos aquí. En grado 1, que no aparece, aquí no hay ninguna x sola, ninguna x elevado a 1, no aparece, su coeficiente sería 0, por tanto. Y si os fijáis aquí, aparece un 0 detrás. Y por último, el término independiente, en este caso sería 4, que es el que tenemos aquí. Por tanto, muy importante, tenemos que darnos cuenta de que cuando aplicamos la regla de Ruffini, el número que queda a la derecha del todo es el resto de la división. Eso es lo primero. Pero lo segundo, y todavía incluso quizá más importante, bueno, no, igual de importante, que los coeficientes que nos quedan aquí están describiendo el cociente de la división. Es decir, empezando siempre por la derecha, al de la derecha del todo, sin contar el resto, le corresponde el grado 0, x elevado a 0, o sencillamente
que no se le pone x. Al siguiente, al segundo por la derecha, se le hace corresponder siempre x elevado a 1 o x. Al siguiente, pues x elevado a 2 y al siguiente x elevado a 3. Si tuviéramos más coeficientes, pues iríamos con x elevado a 4, con x elevado a 5, etc. Entonces, de esta forma, mediante la regla de Ruffini, podemos aplicar la regla de Ruffini, ver directamente cuál es el resto de la división y a través de los coeficientes nosotros ya podemos decir que el cociente de la división es directamente 1 por x al cubo, que es x al cubo, más 3 por x al cuadrado, más 0 por x, no se pone, porque es 0, más 4 por x elevado a 0. Claro, x elevado a 0 es 1, ¿verdad? Entonces, 4 por 1 es 4, que es el cociente que teníamos aquí, ¿verdad? Por tanto, podemos decir que P de x entre Q de x es ese cociente, C de x, más el resto R de x, que en este caso R de x no llega a ser ni un polinomio porque es un número entero. Pero esto es muy importante. Al realizar la división, nosotros ya podemos deducir cuál es el cociente y el resto por dos caminos. El camino habitual, que realmente ya solamente lo vamos a utilizar para cuando queramos dividir por un polinomio de grado superior a 1, y el procedimiento asociado a la regla de Ruffini, en el cual pues, vamos a poder aplicar polinomios de grado 1 sin más que poner aquí el grado del polinomio asociado. Y nada, pues por repasar, el resultado final será la raíz del polinomio y estos coeficientes que nos queden aquí serán los coeficientes que definan el cociente de esa división. Si, por ejemplo, quisiéramos dividir por un polinomio que fuera no exactamente x más 3 o x menos 3, sino, por ejemplo, de grado 1, pero diferente, por ejemplo, 2x más 4 o 2x más 7, en esos casos se puede seguir utilizando la regla de Ruffini, pero tenemos que tener un poquito más de cuidado porque hay que tener en cuenta también el coeficiente principal de ese polinomio de la Q. Y eso no lo vamos a hablar en este vídeo. En este vídeo nos vamos a limitar sencillamente a las divisiones mediante regla de Ruffini que consisten en la división de un polinomio entre otros de la forma x más algo o x menos algo. Si es x menos algo, la raíz será más algo, y si es x más algo, la raíz será menos algo. Recordad que la raíz se obtiene igualando a 0, se pone aquí la raíz, resto y cociente.